Fue una boda de esas que prometían titulares, sonrisas falsas, vestidos imposibles y, por supuesto, alguna que otra escena digna de meme. El enlace entre Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se vendió como el acontecimiento del año, una mezcla entre elegancia aristocrática y modernidad influense, con la suficiente dosis de tradición como para complacer a los más puristas y la cantidad justa de morbo para mantener entretenidos a los curiosos. Pero claro, las bodas perfectas solo existen en los cuentos, y esta tuvo un giro de guión digno de una serie de Netflix. Una filtración bomba sobre los invitados, y lo más comentado de todo, la misteriosa huida de algunos de ellos en pleno convite. Sí, así como lo oyes, abandonaron la boda. La boda se celebró en un entorno de ensueño, con un despliegue de lujo que no dejaba indiferente a nadie. Se hablaba de flores traídas desde Holanda, de un catering con chefs con estrella Michelin y de una decoración que parecía salida de una película romántica con presupuesto ilimitado. Pero lo que no figuraba en el programa era la tensión invisible que flotaba en el aire, esa que solo se nota cuando hay demasiadas sonrisas ensayadas y saludos forzados entre personas que preferirían estar en continentes distintos. Porque cuando juntas en el mismo salón a aristócratas, periodistas, celebridades y algún que otro invitado que llegó de rebote, la mezcla puede ser tan explosiva como un cóctel mal agitado. Los primeros rumores comenzaron incluso antes de que los novios llegaran al altar. Algunos asistentes notaron movimientos extraños en la organización, mensajes discretos, llamadas al oído. Algo pasaba, y no precisamente relacionado con los canapés. Nadie imaginaba que horas después se filtraría una lista con nombres de invitados que supuestamente no debían estar ahí. Una especie de lista negra blanca, personas que, por protocolo o viejas rencillas familiares, habían sido descartadas, y sin embargo, aparecieron en el convite. Según una fuente cercana, de esas que siempre aparecen cuando hay lío, alguien del entorno filtró la lista completa de invitados a un medio digital antes de que terminara la ceremonia. En cuestión de minutos, las redes ardían. Quién estaba, quién no, quién debía y quién jamás debió aparecer. Lo que para algunos era una simple anécdota, para otros fue una ofensa monumental. Y si hay algo que la alta sociedad no perdona, es perder el control de la narrativa. Entre los presentes, el desconcierto fue inmediato. Algunos miraban sus teléfonos con gesto serio, otros se levantaban de la mesa con la excusa del baño, pero todos sabían que algo gordo estaba pasando. El rumor se expandió más rápido que el champán francés, y no tardaron en aparecer los primeros gestos de incomodidad. Una invitada, con un vestido que valía más que un coche de gama media, fue vista abandonando discretamente el salón, seguida por su pareja. Nadie los detuvo, quizás por educación o por miedo a que su salida fuera solo el principio de algo peor. Y lo fue. Porque en menos de 20 minutos, varias personas más siguieron el ejemplo. Algunos por orgullo, otros por prudencia y otros, seamos sinceros, porque sabían que el salseo que se avecinaba podía manchar reputaciones cuidadosamente construidas durante años. En una boda, los silencios dicen más que las palabras, y aquel silencio repentino, interrumpido solo por los flashes de los fotógrafos, era ensordecedor. Pero hablemos de los protagonistas. Cayetano Martínez de Irujo, un hombre acostumbrado a la exposición mediática, intentó mantener la compostura. Lo suyo no era improvisar en medio del caos, pero supo poner cara de ceremonia incluso cuando los rumores ya volaban por el aire acondicionado. Bárbara Mirjan, elegante y serena, mantuvo su sonrisa con una entereza que pocos esperaban. Quizás porque sabía que, aunque el escándalo fuera inevitable, el espectáculo debía continuar. Lo curioso de todo esto es que, según varias fuentes, la filtración no vino de fuera, sino de dentro. Sí, dentro del propio círculo de invitados. Alguien decidió que ese día no sería recordado solo por el vestido de la novia o el menú de 6 platos, sino por un escándalo con nombre y apellidos. Motivos. Desde viejas rencillas hasta simples ganas de protagonismo. En el mundo del corazón, la línea entre la elegancia y la venganza es más fina de lo que parece. Mientras algunos invitados escapaban por la puerta lateral, los camareros seguían sirviendo copas, ajenos al drama de las altas esferas. Un brindis aquí, una risa nerviosa allá, y en el aire la sensación de que el verdadero banquete se estaba sirviendo fuera del salón, en las redes y los portales de noticias. Lo que debía ser un día de amor se convirtió en un campo minado de filtraciones, miradas y mensajes cruzados. Hay quien dice que la aristocracia española vive anclada en otro siglo, pero lo que ocurrió esa tarde fue de manual contemporáneo.
Un escándalo viral, una narrativa desbordada y una audiencia hambrienta de detalles. Algunos asistentes intentaron restar importancia al asunto, argumentando que solo eran rumores, aunque a esas alturas el daño ya estaba hecho. Porque una filtración en tiempo real no solo rompe la intimidad, también transforma una celebración en un reality show no autorizado. Y lo más fascinante de todo es cómo se manejó la situación después. Los novios, aparentemente tranquilos, continuaron con la celebración, saludaron, bailaron, brindaron, como si nada hubiera pasado. Pero en los pasillos y los rincones del recinto, los móviles echaban humo. Se hablaba de quién filtró, de quién se fue, de quien no debía haber venido. El hashtag de la boda se convirtió en tendencia, y lo que debía ser un recuerdo familiar terminó siendo una especie de juicio público en streaming. Aún así, entre tanto caos, hubo algo admirable, la capacidad de algunos para mantener la compostura. Porque aunque el evento terminó con menos invitados de los previstos, los que se quedaron lo hicieron por lealtad, o tal vez, por pura curiosidad de ver cómo acababa todo. Y, sinceramente, ¿quién no habría querido quedarse para verlo? El momento más surrealista llegó durante el baile. Con la pista iluminada y la música sonando, algunos invitados fingían que todo estaba bien mientras miraban de reojo sus teléfonos. En las redes ya circulaban fotos, comentarios, incluso capturas de pantalla del grupo de WhatsApp de los asistentes. Lo privado se volvió público en cuestión de segundos. Y aunque muchos intentaron frenar la ola, todos sabían que el daño era irreversible. Se habló de exclusivas, de traiciones, de periodistas camuflados entre los asistentes. Algunos incluso apuntaron a que el propio entorno del novio podría haber filtrado ciertos detalles por despecho o conveniencia. Lo cierto es que, como suele ocurrir en estas historias, nadie confesó nada, y todos lo negaron todo. Pero el silencio posterior sonó demasiado coordinado como para ser casualidad. Si uno analiza la situación con frialdad, la escena es casi poética. Una boda, símbolo de unión, convertida en el escenario de una fractura social, mediática y personal. Lo que debía unir, terminó separando. Lo que debía celebrarse en privado, se convirtió en espectáculo global. Es como si cada brindis fuera un capítulo de una telenovela en directo, donde los protagonistas no podían controlar el guión. Y lo más irónico es que, pese a todo, la historia no hizo más que aumentar el interés del público por la pareja. Porque así funciona el salseo contemporáneo. La polémica vende, el escándalo entretiene y la curiosidad no perdona. Si algo ha demostrado esta boda es que el linaje, el dinero y la elegancia no bastan para escapar del ojo público. Al contrario, lo alimentan. Ahora bien, si ya estás flipando con esta historia, suscríbete, porque lo que viene a continuación en este canal es todavía más jugoso. Hay detalles de esa boda que aún no se han contado, y otros que los protagonistas preferirían enterrar en silencio. Pero ya sabes, el silencio en estos casos nunca dura mucho. A los pocos días, comenzaron a circular versiones contradictorias. Unos decían que los que se fueron lo hicieron por vergüenza, otros por estrategia, y algunos simplemente porque no querían verse envueltos en un huracán mediático. Lo cierto es que la boda quedó marcada para siempre. En las fotos oficiales, los rostros sonríen, pero en la sombra se intuye una tensión que ningún filtro puede disimular. El verdadero misterio es quién filtró la lista. Algunos aseguran que fue alguien del entorno del catering, otros apuntan a un invitado despechado. Incluso se barajó la posibilidad de que fuera una estrategia de marketing encubierta, una forma de convertir la boda en el evento más comentado del año. Y si fue así, hay que reconocerlo, funcionó a la perfección. Lo curioso es que, pasado el escándalo, muchos de los que se escandalizaron acabaron aprovechando el ruido mediático. Entrevistas, exclusivas, colaboraciones en revistas. El drama se convirtió en moneda de cambio, y el escándalo, en escaparate. Así es el ecosistema de la fama, nadie quiere mojarse, pero todos quieren salir en la foto. Entretanto, Cayetano y Bárbara intentaron recuperar la calma. Se fueron de viaje, evitaron declaraciones, y al cabo de unos días, reaparecieron sonrientes, como si nada hubiera ocurrido. Algunos lo interpretaron como madurez, otros como estrategia. Lo cierto es que su imagen salió reforzada. Porque en el fondo, el público adora las historias de amor que sobreviven al caos. Hay quien dirá que todo esto no es más que otro episodio en el interminable reality de la aristocracia española. Puede ser.
Pero también es un reflejo de algo más profundo, la necesidad humana de mirar hacia arriba y ver que, incluso en los palacios, las cosas pueden desmoronarse. Y que, por más apellidos que tengas, nadie está a salvo del escándalo. Los medios continuaron hablando del tema durante semanas. Programas de televisión, tertulias, columnas de opinión. Todos querían su trozo del pastel. Y cada nueva versión añadía una capa más de misterio. Que si una amiga de la novia lloró en el baño, que si un periodista se coló disfrazado de invitado, que si una cámara captó una discusión entre dos miembros de la familia. La verdad se disolvió entre tanta especulación. Y mientras el público consumía el drama con palomitas, los protagonistas hacían lo que mejor saben hacer los que han crecido bajo el foco mediático: sonreír y mirar hacia otro lado. Lo interesante es que, con el tiempo, el escándalo dejó de ser una mancha y se convirtió en una marca. Hoy, esa boda se recuerda tanto por el vestido de la novia como por la tormenta que la rodeó. En retrospectiva, lo ocurrido parece casi inevitable. Demasiadas cámaras, demasiados egos, demasiadas verdades incómodas flotando en el aire. El cóctel perfecto para que algo explotara. Y explotó. Pero, como en toda buena historia, de las ruinas nació algo más grande, una narrativa. Y en el mundo del espectáculo, la narrativa lo es todo. Así que, si te ha fascinado este capítulo del Gran Teatro del Corazón, dale al botón de suscribirte. Porque aquí no se cuentan simples cotilleos, aquí se analizan los movimientos, los silencios y las caídas con lupa. Lo que ves en las portadas es solo la superficie, lo interesante está debajo. Y créeme, lo que se avecina en los próximos vídeos es aún más explosivo. La boda de Cayetano y Bárbara fue, sin duda, un espejo del presente. Lujo, fama, apariencia y una fragilidad emocional que ni los muros de un palacio pueden esconder. Y aunque los invitados se marcharon, las cámaras siguieron grabando. Porque al final, el verdadero espectáculo no estaba en el salón, sino en los titulares del día siguiente. Y en eso, admitámoslo, fueron impecables. Las cámaras siguieron grabando, incluso cuando los camareros empezaron a recoger las copas medio vacías y los centros de mesa comenzaban a marchitarse con la velocidad de las emociones mal contenidas. Los objetivos apuntaban a todo lo que se movía, desde las caras tensas de los invitados hasta los gestos mínimos que delataban nervios, incomodidad o simple cansancio. Nadie hablaba abiertamente, pero todos sabían que cada palabra podía convertirse en un titular, cada mirada en un rumor y cada sonrisa forzada en una prueba de que algo se estaba rompiendo. Era un escenario fascinante, casi teatral, donde los protagonistas fingían no estar interpretando un papel. A un lado del salón, una de las mesas más comentadas del evento parecía una reunión diplomática improvisada. Allí estaban mezclados periodistas, amigos de la familia y algún que otro invitado que no se sabía muy bien qué pintaba ahí, pero que se movía con la soltura de quien ha aprendido a sobrevivir en cualquier entorno donde corra el champán. Algunos intentaban mantener conversaciones triviales, del tipo qué bonitas las flores o el menú estuvo espectacular, mientras otros miraban de reojo sus teléfonos esperando el siguiente mensaje filtrado o la notificación de alguna exclusiva. Esa mezcla de nerviosismo y curiosidad era palpable, como cuando uno huele el ozono antes de una tormenta. Al fondo, cerca de la pista de baile, un pequeño grupo de jóvenes reía más alto de lo necesario. No se sabía si lo hacían para romper la tensión o para que se notara que estaban por encima del drama. En realidad, todos sabían que esas risas eran una máscara. Uno de ellos, con el smoking ya desabrochado y el vaso en la mano, murmuró algo sobre la filtración que hizo sonreír a los demás con esa sonrisa cómplice de los que disfrutan del caos ajeno siempre que no les salpique. Y justo entonces, uno de los fotógrafos captó el instante, un flash que congeló la imagen de un grupo riendo en medio de un naufragio elegante. Cerca de la mesa principal, Bárbara mantenía la postura con una elegancia estudiada. Su sonrisa no era fingida, pero tampoco natural. Era la sonrisa de quien sabe que está siendo observada por cientos de ojos y que cada movimiento suyo será analizado con precisión quirúrgica. A su lado, Cayetano intentaba mantener el control, intercambiando palabras con los invitados que aún quedaban, pero su mirada se desviaba cada tanto hacia la entrada, como si esperara que alguien más se marchara, o tal vez, que alguien regresara. En los detalles se leía la incomodidad, un gesto más firme al ajustar la chaqueta, una risa que duraba medio segundo más de lo necesario, una copa que nunca terminaba. El ambiente tenía una textura curiosa, como si todo flotara en una mezcla de perfume caro,
nervios contenidos y electricidad mediática. La orquesta, ajena al drama, seguía tocando con una profesionalidad admirable. El violín sonaba con un lirismo casi irónico, como si acompañara una escena romántica, cuando en realidad lo que tenía enfrente era una crónica social en plena combustión. Los músicos eran los únicos en ese salón que parecían realmente tranquilos, quizá porque no tenían nada que perder, ni apellido que proteger ni reputación que fingir. Tocaban y cobraban, sin más. Entre los pasillos, los camareros intercambiaban miradas cómplices. Sabían perfectamente lo que estaba ocurriendo y, de hecho, algunos ya habían hecho pequeñas apuestas discretas sobre quién sería el siguiente en marcharse. En eventos así, los trabajadores suelen ver más de lo que deberían, escuchan conversaciones a medias, notan los gestos que los invitados creen invisibles y entienden mejor que nadie la psicología del escándalo. Uno de ellos, mientras servía una copa de vino, murmuró en voz baja que aquella boda iba a dar que hablar más que la coronación de un monarca. No se equivocaba. La filtración, a esas alturas, era el elefante invisible en la sala. Nadie lo mencionaba directamente, pero todos lo sabían. Algunos invitaban a brindar para disimular, otros se enfrascaban en conversaciones absurdamente largas sobre decoración o viajes. Pero había una tensión casi física, como si el aire se hubiera vuelto más espeso. La sensación de estar viviendo algo irrepetible, una mezcla de escándalo y privilegio, recorría el salón. Algunos incluso parecían disfrutarlo, esa curiosa fascinación por ser testigos de un desastre sofisticado. Una periodista conocida, invitada, claro, en calidad de amiga, fingía revisar sus mensajes, pero en realidad estaba redactando mentalmente el primer párrafo de lo que sería su artículo del lunes. Su cara lo delataba, esa mezcla de entusiasmo profesional y culpa social que tienen los que saben que están a punto de publicar una bomba. Alguien le susurró que tuviera cuidado, que se notaba demasiado, y ella respondió con una sonrisa ambigua. En su mundo, la información es poder, y esa noche se respiraba poder a raudales. No muy lejos de allí, dos hombres discutían en voz baja. Uno de ellos gesticulaba demasiado, el otro intentaba calmarlo con una copa en la mano. Nadie sabía qué decían, pero las miradas cercanas intuían que no era precisamente una conversación amistosa. Los temas en estas fiestas pueden cambiar en segundos, pero cuando hay dinero, orgullo y reputación de por medio, los tonos suben rápido. Y aunque nadie escuchó las palabras exactas, las miradas que le siguieron lo dijeron todo. En una esquina del jardín, algunas invitadas aprovechaban el aire fresco para retocarse el maquillaje y murmurar sobre lo ocurrido. Una de ellas, con ese tono propio de quien se siente importante por estar dentro del escándalo, aseguró que había escuchado el nombre de la persona responsable de la filtración. Otra se inclinó, intrigada, y le pidió que lo repitiera. Pero en ese instante alguien se acercó, y el rumor se disolvió en el aire como una promesa rota. Así funciona el salseo, todo el mundo sabe algo, pero nadie lo dice completo. Dentro del salón, la iluminación empezaba a cambiar. Las luces cálidas de la cena dieron paso a tonos más suaves, más pensados para la fiesta. Pero el ambiente seguía cargado. Era como si el glamour se hubiera transformado en una especie de inquietud brillante, una tensión envuelta en lentejuelas. La pista de baile permanecía casi vacía, salvo por un par de valientes que intentaban mantener el ánimo. La música sonaba alegre, pero el público estaba en otra frecuencia. Una invitada se acercó a Bárbara para felicitarla, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Le dijo que todo estaba precioso, que la boda era un sueño. Bárbara agradeció con amabilidad, aunque sabía perfectamente que esa frase se repetiría horas después en tono de burla en algún grupo de WhatsApp. Porque ese es el precio de la exposición. Todo se graba, todo se comenta, todo se amplifica. Y en esa boda, cada palabra era potencialmente dinamita. El catering seguía funcionando, imperturbable, como si nada ocurriera. Las bandejas pasaban entre los invitados con una sincronización admirable. En cada copa servida había algo de hipocresía líquida, un intento de mantener las apariencias mientras el rumor seguía creciendo. Porque todos los que quedaban sabían que estaban siendo observados, grabados, analizados. Los teléfonos, silenciosos pero encendidos, eran los verdaderos protagonistas de la noche. Y en medio de todo eso, alguien soltó una frase que quedó flotando como una sentencia. Esto, dentro de un mes, será historia. Pero hoy somos portada.
La dijo con la naturalidad de quien ha estado demasiado tiempo en este mundo de medias verdades y apariencias. Tenía razón, claro, pero lo decía con ese tono de resignación que solo se escucha en quienes saben que el juego nunca termina, solo cambia de escenario. Mientras los fotógrafos continuaban buscando el ángulo perfecto, algunos invitados intentaban recuperar algo de normalidad. Pero era imposible. Las conversaciones ya no eran conversaciones, sino estrategias de supervivencia social. Nadie quería decir lo equivocado, nadie quería ser la próxima captura de pantalla viral. Era como un tablero de ajedrez invisible en el que todos movían sus piezas con cautela, conscientes de que un solo paso en falso podía costarles reputación, amistades o futuros eventos. El DJ, pobre inocente, subió el volumen para animar el ambiente. Puso una canción alegre, quizá demasiado alegre para la ocasión. Algunos aplaudieron, otros se levantaron por compromiso. Pero las risas sonaban huecas, como eco en una habitación vacía. Y sin embargo, había algo hipnótico en esa escena, la belleza de la fachada, el lujo de los trajes, el brillo de los focos, y detrás, la fragilidad de un mundo que se derrumba con un simple clic de compartir. Un camarero, al recoger una copa olvidada, murmuró algo para sí mismo. Dicen que las bodas unen, pero esta unido a medio país en el chisme. Y tenía toda la razón. Porque fuera de aquellas paredes, el público devoraba la historia con una mezcla de indignación y fascinación. Nadie puede resistirse a una buena caída desde lo alto. Y cuanto más alto, mejor suena el golpe. Dentro, los novios continuaban sonriendo. Esa sonrisa protocolaria que se vuelve un escudo. Sabían que la historia ya no les pertenecía. Podían intentar controlar el relato, pero el relato tenía vida propia. La boda perfecta se había convertido en una lección sobre lo imprevisible del prestigio. Y aunque la música seguía sonando, todos sabían que lo que más se recordaría de esa noche no sería el vals, sino el silencio incómodo entre canción y canción. El aire olía a perfume caro, a rosas, a tensión. Una mezcla imposible de lujo y ansiedad. En un rincón, una copa cayó al suelo y se rompió. El sonido resonó más fuerte de lo que debía. Nadie se movió para recoger los pedazos. Fue casi simbólico, una boda impecable, con una grieta que ya nadie podía ignorar. El cristal roto quedó ahí, reflejando las luces del salón como si fuesen fragmentos de un espejo indiscreto. Algunos lo miraron sin saber por qué, quizá porque en medio de tanto artificio esa rotura era lo único verdaderamente real. Un camarero se acercó con un paño blanco, se agachó despacio, pero antes de recogerlo dudó un segundo, miró alrededor y entendió lo que todos estaban sintiendo, que aquel sonido, ese clink seco y cristalino, había roto algo más que una copa. Las luces del techo se balanceaban levemente, atrapadas entre los reflejos dorados de los candelabros y los destellos de los flashes que seguían capturando cada gesto, cada mirada perdida. El ambiente estaba suspendido, detenido en un punto exacto entre la incomodidad y la fascinación. Nadie hablaba en voz alta, pero la habitación entera parecía murmurarse a sí misma. Se oía el roce de los cubiertos, el crujido de una silla, el eco amortiguado de unos tacones que cruzaban el suelo de mármol. Todo sonaba con una claridad casi cruel, como si el salón entero se hubiera convertido en un micrófono gigante grabando la tensión colectiva. Bárbara observó de reojo la copa rota. No se movió. Tenía los dedos entrelazados sobre la mesa, los nudillos blancos por la presión. Desde lejos parecía calma, pero la rigidez de su postura contaba otra historia. Cayetano giró la cabeza lentamente hacia ella, buscando quizá un punto de conexión, un gesto que dijera tranquila. Pero la mirada de Bárbara estaba perdida en el reflejo del suelo. Una mujer que se casaba con un duque y que, por un instante, parecía no saber dónde mirar para no mostrarse vulnerable. En otra mesa, un hombre de mediana edad soltó una carcajada breve, casi nerviosa, intentando romper la tensión. Su risa murió tan rápido que pareció tragada por el aire. La gente lo miró, algunos sonrieron por compromiso, otros fingieron no haber oído nada. Era la risa equivocada en el momento más frágil, una nota desafinada en una sinfonía que ya se sostenía por costumbre. El camarero terminó de recoger los pedazos y se marchó sin mirar a nadie, con la copa rota envuelta en un paño. Detrás de él, el suelo quedó impecable, como si nada hubiera pasado. Pero el vacío que dejó aquel sonido no desapareció. De hecho, se expandió.
Se podía sentir en los hombros de los invitados, en el aire inmóvil, en las conversaciones que morían antes de empezar. Un grupo de jóvenes se acercó a la barra improvisada del fondo. Pedían copas como si intentaran anestesiar la tensión, hablando un poco más alto de lo normal, exagerando las bromas. El camarero les sirvió sin decir palabra, pero sus ojos se movían rápidos, atentos a los movimientos de la sala. Había aprendido a distinguir los signos, las sonrisas que no llegan a los ojos, los gestos que esconden ansiedad. Lo veía todo. A unos metros, una mujer con un vestido color vino se inclinó hacia otra y murmuró algo al oído. La otra frunció el ceño, bajó la mirada, y ambas se quedaron en silencio, como si acabaran de invocar un nombre que no debía decirse. Las conversaciones privadas eran como pequeñas islas de conspiración, diminutos escenarios donde se ensayaban las versiones del escándalo. Porque todos sabían que lo que se dijera esa noche sería recontado mañana, modificado, aumentado, tal vez inventado, pero siempre con la misma intención, tener algo que decir cuando los periodistas preguntaran. El olor de las velas mezclado con el del vino formaba una niebla sutil, casi hipnótica. En el techo, las sombras danzaban con los reflejos dorados. La música había bajado de volumen, no por decisión consciente, sino por inercia. El DJ, confundido por la falta de energía, dejó la última canción correr unos segundos más de la cuenta. Se oyó el final de una melodía lenta, luego un silencio torpe, y después el inicio de otra pista más alegre que no convenció a nadie. La novia giró la cabeza lentamente hacia la pista de baile vacía. Era el espacio más iluminado del salón, pero no había nadie en él. Una metáfora involuntaria. La música seguía, pero nadie bailaba. Un invitado de edad avanzada, con un bastón discreto y un aire de autoridad, se levantó de su asiento. Caminó hasta el centro del salón, levantó la copa y dijo en voz firme: «Por los novios». Un gesto noble, quizá desesperado, pero efectivo. Los demás respondieron con un aplauso breve, algo apagado. Algunos se pusieron de pie, otros chocaron copas sin mirar. Fue un momento de sincronía forzada, pero suficiente para liberar la presión durante unos segundos. Después del brindis, una risa femenina, suelta y brillante, cortó el aire. Era una risa auténtica, casi un acto de rebeldía contra el ambiente enrarecido. Varias cabezas se giraron para verla. Era una mujer joven, con un vestido rojo y un brillo en los ojos que mezclaba nervios y adrenalina. «Perdón», dijo al notar las miradas, y bajó la cabeza. Pero en realidad no lo sentía. Su risa era lo más humano que había ocurrido en esa sala en una hora. En los ventanales, la noche reflejaba las luces interiores como un espejo infinito. Afuera, los árboles del jardín se movían con el viento suave, y a lo lejos se veía un coche detenerse, quizá un invitado que regresaba, o alguien que había olvidado algo. Dentro, el aire se mantenía detenido. Nadie sabía si era momento de irse o de quedarse. Ese tipo de indecisión elegante que solo se da en los lugares donde nadie quiere ser el primero en romper la compostura. Las flores sobre las mesas seguían impecables, pero empezaban a desprender un aroma más denso. La fragancia dulce se mezclaba con el olor del vino derramado, creando una sensación casi teatral. Las velas, algunas ya consumidas hasta la mitad, lanzaban sombras que temblaban con cada corriente de aire. Era como si el salón entero respirara. Un camarero pasó con una bandeja de macarons y pequeños dulces. Nadie los tocó. La bandeja siguió su camino de mesa en mesa, regresando intacta a la cocina. En otra época, ese gesto hubiera sido impensable, una boda donde nadie comía postre. Pero esa noche nadie tenía hambre. La gula había sido reemplazada por otra cosa, el apetito por saber. Los fotógrafos, discretos, habían aprendido a moverse con la delicadeza de un gato. Sabían cuando una sonrisa era auténtica y cuando era material de portada. Uno de ellos captó la imagen de Cayetano y Bárbara mirándose sin hablar, con la copa de vino entre ambos. La foto saldría días después en todas partes, descrita como una mirada de amor y fortaleza. Pero los que estuvieron allí sabían que lo que había en esa mirada no era amor ni fortaleza. Era agotamiento. Una invitada, al verlos, susurró a otra: «Parece que ya están pensando en el titular». Y ambas rieron con una complicidad triste. Porque todos, en mayor o menor medida, formaban parte del mismo juego.
La boda había dejado de ser una celebración para convertirse en un escenario, y cada gesto, cada palabra, era una pieza de esa representación involuntaria. El ruido de una puerta al cerrarse rompió momentáneamente el hechizo. Alguien había salido. Nadie supo quién exactamente, pero el movimiento se sintió como un presagio. Las miradas se dirigieron a la entrada, y luego se apartaron con la misma rapidez. Nadie quería ser sorprendido mirando demasiado. En este tipo de ambientes, mirar también es una forma de hablar. En un rincón, dos hombres jóvenes conversaban en voz baja, midiendo cada palabra. Uno de ellos tenía una expresión nerviosa, el otro lo escuchaba con la calma de quien ya sabe cómo termina la historia. «No digas nada», le dijo finalmente, con tono firme. «Deja que los demás hablen. Al final, el que calla siempre parece más inocente». Era un consejo que valía oro en esa sala. El ambiente seguía en equilibrio precario, como un hilo tensado al límite. Afuera, el viento soplaba con fuerza creciente, y los ventanales vibraban apenas, como si también participaran de la conversación silenciosa que llenaba el lugar. El reflejo de las luces hacía que las copas vacías parecieran llenas. El engaño visual encajaba perfectamente con el resto de la escena. Y entonces, alguien empezó a aplaudir. No se sabe quién fue el primero. Unos cuantos lo siguieron, por inercia. No había motivo concreto, solo la necesidad de romper el silencio. Los aplausos duraron apenas unos segundos, pero bastaron para despertar algo en el ambiente, un leve suspiro colectivo. A veces, cuando la realidad se vuelve insoportable, la gente aplaude sin saber por qué. Solo para recordarse que todavía está ahí. El cristal roto ya no estaba, pero su eco seguía resonando. Y aunque nadie lo mencionara, todos sabían que esa fractura diminuta había cambiado el ritmo de la noche. Lo invisible, lo no dicho, pesaba más que las palabras. Y en ese silencio que se extendía como una sombra, la boda seguía, detenida en el tiempo, envuelta en una elegancia que ya no podía ocultar el temblor bajo la superficie.